Hola amigos de PESOC, en esta nueva entrega que les traemos el día de hoy, vamos a ver cómo realizar un decodificador de entrada binaria a salida de 7 segmentos. Principalmente tenemos que conocer eh, nuestro componente 7 segmentos. Vamos a utilizar en este caso 7 segmentos tipo cátodo común. Podemos verlo aquí en pantalla. Vemos que la Tierra está compartida entre cada uno de los LEDs. Bueno, posteriormente realizamos la tabla de verdad en la cual, según la entrada entre A, B, C y D, siendo A el término más significativo y D el menos significativo en código binario, tenemos en su salida diferentes salidas según el número que entre. Entonces, realizamos la tabla de verdad que podemos ver en pantalla. Con esta tabla aplicamos mini términos con álgebra booleana. En este ejemplo lo haremos con la A, la que sería G6, nuestro término de salida a 7 segmentos más significativo. Y luego procedemos con el álgebra booleana a crear el circuito, el cual vamos a hacer aquí en PSOC, y el resto de circuitos ya están hechos internamente en este componente. Vamos a proceder solamente con el A para tomar el ejemplo. Entonces, creamos nuestro componente, aquí en la barra de componentes de 7 segmentos, vemos que falta la A. Y entonces este sería el componente por fuera, con las 4 entradas que entran en binario, como ya había mencionado, y las 4 salidas. Entonces, vamos a crear el componente Symbol Wizard, que sería A minúscula, así se llama el LED que vamos a controlar con esta parte del componente, que sería otro componente para no alargarnos tanto en una hoja con, con tantos circuitos. Nos complicaríamos mucho la vida en este momento que usaríamos álgebra booleana. Bueno, entonces creamos las 4 entradas para A, que serían las entradas en binario, y la salida sería G6 para el LED A de 7 segmentos. Lo ponemos color blanco. Listo. Entonces, tenemos ya el componente por fuera. Entonces, tenemos que estas entradas A, B, C y D son estas mismas entradas A, B, C y D internamente. Van a ir conectadas a estas 4. Y la salida G6 sería la misma que está conectada aquí a esta salida G6. Entonces, procedemos a crear este componente internamente, porque ya tenemos que va conectado afuera cada uno de sus terminales. Estas entradas A, B, C, D que ponemos en esta parte de acá, Digital Input, aquí le ponemos el nombre, por ejemplo A, como ya la tenemos creada, no nos va a dejar, nos va a cambiar el nombre, o simplemente no nos deja. Entonces, bueno. Y la salida G6, que sería la misma del componente G6, se tiene que llamar exactamente igual para que todo funcione correctamente. Entonces procedemos a crear el componente, el esquema del componente. Damos Create New Schematic. Escogemos un tamaño de hoja. Como ya tenemos el componente diseñado, lo único que hacemos en este momento es pasarlo a PSOC. Yo ya lo tenía hecho, entonces lo pego, pero podemos observar que es el mismo componente
que hicimos con álgebra booleana. Entonces sus entradas van a ser A, B, C y D respectivamente. Entonces, con álgebra booleana hicimos la abstracción de la tabla de su funcionamiento para el LED A, que sería G6, y simplemente aquí empezó, creamos el circuito dentro del esquemático de A. Tenemos el componente internamente, ya está dentro de esto, y tendríamos que ver el 7 segmentos en su esquema. Podemos ver que se conectan de la siguiente manera. Ya tenemos los otros componentes creados. Entonces, por ejemplo, el componente que controla el LED B es este que está aquí. Funciona de la misma manera. A, B, C y D van a ser los mismos A, B, C y D de la entrada del componente 7 segmentos. Y G5 va a controlar el LED B, que corresponde a este mismo G5, va a controlar al LED B. Y así con cada uno de los otros componentes. En el esquema del 7 segmentos tenemos que tomar aquí cada uno de los componentes. Aquí podemos tomar, digamos, el componente A y conectamos la entrada a la entrada del componente de 7 segmentos A. Este es el componente A dentro del componente de 7 segmentos. Y la salida, aquí observamos G6 está conectada a G6. Y así respectivamente. En B tenemos que la salida de G5 está conectada a G5 del componente B. Este es el G6 de la salida del 7 segmentos. Es este. Y así con cada uno de los componentes que controla cada uno de los LEDs en su funcionamiento. Aquí tenemos el componente de 7 segmentos creado con cada uno de los componentes que controla cada uno un LED, como vimos al principio del video. Y pues ya tendríamos nuestro componente creado. Lo único que tenemos que hacer es montarlo en la PSOC y conectar cada una de sus entradas a pines de entrada, cada una de sus salidas a pines de salida y comprobar que su funcionamiento es correcto. Entonces procedemos a verlo. Procedemos a comprobar el funcionamiento del circuito de 7 segmentos para números de entrada en binario y salida en el 7 segmentos en hexadecimal. Entonces tenemos el 0 cuando todos los bits de entrada son 0, el 1 cuando ponemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Funciona correctamente nuestro circuito.